Bien, vamos a los temas que tenían que presentar sus compañeros. Por un lado, era el examen de orina, que eso es lo que tenemos que el examen de orina completo, y por otro lado, otro examen que es totalmente aparte, o son lo mismo. Aquí estaba presentando, Daniela, ¿es lo mismo? ¿Qué pudiera decirme usted del examen de orina para ir contextualizando y optimizar la presentación para irnos a los puntos principales? Es aparte, si bien en el examen de orina completo se analiza proteína, no es específica para la albúmina. No, pero como Mm, examen parece que es la pregunta, ¿o no? exacto, como examen. Son Cuando exámenes. alguien pide una orina completa, ¿tú siempre incluyes la microalbuminuria? No, No, van aparte, se requieren para las cosas diferentes. Ya. Y lo otro importante, ¿por qué usted me dice que en el examen de orina completa no se está detectando albúmina o no es albúmina? A ver, ahí me perdí. no, lo que quise explicar es que sí se determinan proteínas, pero no es específica, por ejemplo, para la albúmina. Ya. ¿Qué otras? Lo primero, les voy a partir preguntando. Quiero que Leandro me explique qué es la orina, cómo se forma, si usted pudiera definirla. ¿Qué es la orina? Eh, la orina es el líquido, principalmente agua, su conformación, que va acompañada en condiciones normales, va acompañada de solutos como lo son los electrolitos, los el potasio, el calcio, el magnesio, el cloruro. No, pero Y compuesto- ¿cómo se forma la orina? ¿De dónde sale la orina? Porque si usted me dice agua, o que alguien le colocó esos elementos, quiero que ese es lo vieron en Claro, fisiología, fisiopatología. exacto. Como una definición de orina. Orina, cuando uno define orina, bueno, no es agua, es algo Algo, que es viene un de... algo, sí, y proviene de alguna Claro, parte. exacto. Daniela, ¿qué puede decir usted? Es un líquido por el cual se eliminan los desechos del organismo. Se eliminan los líquidos. ¿Pero qué es? Quiero que vamos a la formación. ¿Dónde está formado? ¿Cómo se forma la orina? Porque no es, dice la orina que usted está formada por agua, pero ¿de dónde salió esa agua? Claro, exacto. Ese líquido, ¿de dónde viene? Sí, claro, Eh, Viene de la filtración del plasma sanguíneo. ya, ahí estamos mejor. Entonces, la orina se define como un ultrafiltrado del Mm, plasma a nivel renal. Específicamente estamos hablando, ¿dónde ocurre la ultrafiltración? ¿En el En el riñón? ¿Dónde nefrón, ocurre? en el riñón. Sí, pero ¿en qué parte del nefrón? Del riñón, en el glomérulo. en el glomérulo. Esa es la función, o sea, nosotros tenemos que considerar que el glomérulo es donde se va a generar este ultrafiltrado, porque, y ahí al decir que es un ultrafiltrado, ¿qué elementos son los clasificamos así? ¿Cuáles filtran, cuáles no filtran? ¿Qué no debería filtrar y qué sí debería filtrar? Dos grandes grupos, o sea... ¿Qué mm, elementos no deberían aparecer en orina o qué elementos no deberían filtrar? Sobre las proteínas de un gran peso molecular, se supone que no deberían filtrar por el glomérulo. Ya, ahí es súper importante eso porque las proteínas, entonces la albúmina no tiene un gran peso molecular, entonces la albúmina filtra. Tengo entendido que sí y que a nivel de los túbulos normalmente se vuelve a reabsorber. Ya, ahí estamos, porque hay el glomérulo está formado, tiene hartas características, Mm. tiene características de carga, tiene características de tamaño, los capilares que están alrededor tienen también todas estas características, por lo tanto, por carga ni por tamaño, la albúmina normalmente no filtra. Eso es súper importante. Por eso, cuando ustedes colocan ahí al final, en la introducción, donde dicen que la micro busca pequeñas cantidades de proteína llamada albúmina, es porque normalmente no debería aparecer en orina. Mm, Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, ahí tener muy claro esos conceptos, chicos, porque eso es lo que da origen. Quiero que, profesor, no sé si usted quiere preguntar algo de aquí, aclarar algún... Solo mencionar, ¿no es cierto?, que como introducción ya nos queda claro que la orina
es más que un simple líquido, ¿cierto? Que es bastante compleja y que a partir de ella podemos obtener bastante información que nos puede ayudar en algún diagnóstico en particular. Simplemente eso. Sí. Lo otro que me faltó un poquitito, y no sé si es que lo revisaron como para darle a sus compañeros antes de seguir avanzando. Normalmente, ¿cuánto se produce, cuánto volumen urinario, ya que ustedes hablan de este líquido que está formado, cuánta orina es lo que podemos eliminar en condiciones normales? Alrededor deme un volumen así como para no... Entre 700 y 2000 ml al día promedio. Ya, sí, podría ser alrededor de 1500, si sacáramos un promedio como Claro, 1500 entre los... alrededor, claro, 1500 ml. Hay otras condiciones, no sé si las vieron, por ejemplo, cuando hablamos de oliguria, tendría que ser inferior a 700, los 600, como nos dice usted, Sí, pero también está la anuria. que es ¿Vieron algo inferior a de 100 ml por día, ¿o no? 100? Claro, puede ser a 100 ml entre 2 a 3 días, incluso llega a orinar el Claro. paciente, ¿no? Entonces eso. Tenerlos claro más o menos esos conceptos, revisarlos, que tienen que haberlo visto en fisiología para que los recordemos, porque vamos a seguir hablando. Cuando hablemos de una poliuria, ¿a qué se refiere una poliuria? Tendría que ser más orina. Más Sí, que qué, es una ¿cuánto? micción excesiva. ¿Pero cuánto alrededor de? 2500 ml por día, ¿o no? Incluso más. ¿Y qué pacientes pudieran tener poliuria, que es característico? O sea, algunos tipos de pacientes cuando debutan con alguna patología, uno de los signos que Se tienen describe, es la claro. poliuria. ¿Leyeron algo de eso? ¿La diabetes o no? La diabetes, ¿ya? Uno Claro. de los, de los signos que tienen los pacientes diabéticos es esta poliuria, una micción excesiva, mucha eliminación de orina, y ahí está asociada principalmente a las características. ¿Qué es lo que aparece en los pacientes diabéticos en la orina? ¿Qué Glucosa. aparece? Glucosa. ¿Ya? Y Ahí por es súper arrastre, importante. arrastra Claro, agua, ¿no? exacto. Por Mm. los solutos empieza a tratar de equilibrar ahí y por arrastre va a seguir eliminándose una gran cantidad de agua. Mientras no se controle esa glucosuria, el paciente va a continuar eliminando grandes cantidades de orina. Bien, avancemos un poco, quiero avanzar ya donde están los exámenes, porque eso que colocaron acá, Se tocó más adelante sí, después sí, eso, esa exacto, como parte. que se repitió esto y podía haber Sí. sido todo en un examen. Avance, quiero ir más adelante. Aquí, quiero que, no, antes, donde ¿Toma están los muestra? valores. Aquí. Aquí, sí, en Ahí. toma de muestra, déjala en toma de Ah, muestra, sí, ahí, en toma de muestra, donde ustedes aquí colocaron ahí los valores que colocaron de esta recolección. Eso es importante acá que no nos olvidemos. em, Debe de realizar 2 horas de la emisión de la orina. Ya, esto es súper importante. ¿Por qué qué significa que hay una retención de orina 3 a 4 horas? ¿Qué quiere decir eso? Que la orina debe permanecer en la vejiga ese tiempo mínimo. Ya, que nos quede claro eso, que es en vejiga, no es que yo me aguante de ir a orinar de 3 a Claro. 4 horas, ya para que quede el concepto de retención es que la orina, ¿y por qué tiene que estar de 3 a 4 horas? Y no porque yo puedo decir en 1 hora, si tengo tantas ganas de orinar, yo tomé líquido y voy a esperar, me preparé para este Claro, examen y tomé claro, líquido a propósito y apenas me dieron ganas tengo fui. 2 horas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué justifica que se solicite que esté de 3 a 4 horas en vejiga? Porque, por ejemplo, ahí los nitratos se transforman en nitritos que son detectados en la orina, ¿o no? En los casos de infección urinaria y ocurren otras reacciones. ¿Es una Más pregunta que o es eso. una respuesta? Porque cuando No, una usted dice respuesta. o no, usted tiene, Leandro, o no, dice siempre al final. Entonces yo no sé si se está No, preguntando no, o es respuesta. Entonces, ¿qué respuesta. es lo que quiere? Entonces, ¿por qué si tú tuvieras que explicar el paciente, porque alguien le puede preguntar a usted, pero a ver, yo quiero hablar con el tecnólogo porque yo no tengo tiempo para esperar estas 3 a 4 horas, me tomé ya el líquido, yo oriné, no tenía ganas de orinar y ahora me tomé un litro de agua y yo tengo ya ganas de orinar. ¿Cuál es la respuesta que le va a dar usted al paciente? Porque ocurren reacciones importantes
en ese periodo de la vejiga que se requieren como mínimo para que se puedan detectar ciertos analitos en la orina en casos patológicos. Ya, como Daniela, si tú tuvieras que complementar eso, ¿qué más podrías decir para que sea más creíble o más aceptable esa respuesta que está dando tu compañero? Que ese es el tiempo para que, no sé, como que la orina se concentre para poder medir bien los analitos. Ya que se concentre, medir bien, pero ¿qué analito especial? Porque algo dijo tu compañero, pero ahí para que lo puedas profundizar un poco más. Mi compañero dijo de los nitritos, que durante ese tiempo es como el mínimo para que pase la bacteria de nitrato a nitrito. Y este puede ser analizado. Ya, entonces acá lo que tenemos que recordar es que para que ocurra la reacción, si es que hay una infección, lo primero que tenemos que es lo siguiente, si es que existieran bacterias causantes de una cistitis, que es una inflamación de la vejiga, que es característico cuando los pacientes tienen esta disuria o esta orinan poquitito, que es esta infección urinaria, estamos hablando de esta infección. Entonces lo que uno se tiene que asegurar es que si hay estos nitratos en la orina, van a estar presentes, vienen de la dieta, vienen del consumo de distintos alimentos, que esos nitratos puedan reducirse a nitritos. Por lo tanto, para que actúen esas bacterias, no actúen instantáneamente. Necesitamos que la bacteria esté en conjunto con el nitrato a lo menos 3 a 4 horas para que ahí se pueda convertir a nitritos. Y cuando se convierte en nitritos y son eliminados en la orina, en la reacción nos va a dar positivo. Si no, falsamente nosotros podríamos estar informando que no hay nitritos, pero es un problema simplemente porque la vejiga, la De la orina no muestra. estuvo suficiente en el tiempo ahí en la vejiga, esa orina. ¿Ya? Eso es importante que tenemos que destacar acá. ¿Ya? Eso lo que tenían ahí ustedes. Y bien, o sea, en el caso de la microalbuminuria, como dijo ahí Daniela, puede venir este frasco de esta orina, frasco de 60, 100 ml son los que hay normalmente, o si se le pide a un paciente de 24 horas, la MAU, ¿ya? Pero la microalbuminuria urinaria, pero eso es importante que lo tengamos ahí en consideración. Profesor, no sé si usted quiere preguntar algo más de acá o pasamos a la siguiente. El mismo tema del recipiente que es de 50 ml o del contenedor, muchas veces para la orina de 24 horas no se entrega un contenedor. No sé si lo tocaron en clase ya, el tema de qué instrucciones pudiese dar en caso de que alguien tenga que tomar la orina 24 horas, ¿cierto? Claro, lo ideal sería que te dieran un contenedor de 2000 ml, pero como mínimo, pero principalmente se les dice en los centros de atención primaria, donde cuando se recolectan estas muestras en hospitales, es que en estas botellas de bebidas de fantasía, de nuevo de como 2000 ml hacia arriba, se laven bien, se enjuaguen, se bote todo lo que y ahí se guarda la muestra y se almacene y se lleva al laboratorio para la recepción de donde se toman las muestras. ¿Es necesario que sea de 2000 ml? ¿Qué pasa si no tengo botella de 2000 ml o de 2 litros? Está estimado menos por una orina de 24 horas que sería el promedio, pero sí. O sea, sí sería porque más o menos eso va a llegar. Tengo botella de litro y medio nomás. ¿No me sirve? O sea, si va a recolectar su orina 24 horas y no va a orinar en otra, y va a orinar solamente en 1500 ml, igual serviría. Pero sí. Pero ahí me confunde. Si yo tengo una botella de litro y medio, orino hasta que la llene nomás, ¿no? En realidad es como el examen de orina de 24 horas requiere la diuresis y se
dice que la diuresis va de 700 a 2000, como ya había dicho mi compañero. Lo preferente es que sea de 2 litros como mínimo, Ya. porque Entonces se necesita saber cuál es el volumen final de la Y un, orina. y un paciente diabético Tendi- que está eliminando 4 litros de orina, ¿qué hace? claro, no podría realizarse el examen O sea, tendría que tener 2 botellas. Ahí sí, de pues ve 2000. que eso, claro, puede tener, lo importante acá, jóvenes, es que al paciente hay que decirle que tiene que recolectar toda su orina. Sí, él sabe que, porque lo más probable es que diga, no, es que yo voy a cada rato al baño. Los pacientes que están con esta poliuria siempre dicen, no, es que yo voy todo el día, la noche, el día, todo. Entonces, Claro. ahí se les va a tener que dar la instrucción. Si no se le va a entregar el contenedor de 2000, yo diría que es más grande, hay hasta de 3 litros, de 4 litros, dependiendo de, porque lo que uno sabe es para un paciente, dice, esto es lo normal, dijimos recién, en promedio 1500, 2000, un Claro. paciente que no tenga aparentemente sano, siempre los llamo así yo, porque todos podemos tener alguna condición patológica o algo que no sea total, la sanidad completa como que no existe, pero es Hoy en súper día es importante. difícil. Claro, es muy importante es que tengamos darle las instrucciones a ese paciente. Usted lave dos, como decía por ahí Leandro, lave dos botellitas. Ojalá que sean estas botellas de agua mineral, porque Sí. el enjuagado, el lavado, porque de repente uno dice, lávela bien. ¿Y qué entiende un paciente por lavarla bien? De repente Estas yo me botellas de acuerdo, jugo que son claro, tan cuesta lavarla, olor. cuesta Sí, sacarle y de repente puede quedar glucosa, no sé, y eso claro. puede hacer que proliferen microorganismos, cualquier Mm. elemento, pero siempre tenemos que estar preparados como para darle las instrucciones y decirle al paciente, tiene que recolectar toda la orina. Si usted, bueno, va viendo que ya está llenando el frasco que había lavado y está a la mitad de la jornada y le queda toda la noche para seguir tomando la muestra, busque otro recipiente, pero Claro. no, que no elimine nada de la orina. Eso es lo más importante. Y Más en un que, momento, más que tenga que ser del recipiente de 2 litros, es como el recipiente más grande que tenga mano, ¿cierto? Y si le falta, bueno, utilice otro recipiente, pero que no sea la limitante de los 2 litros para claro. el examen. Y como por ahí dijo Daniela, súper importante, queremos conocer la diuresis, es decir, el volumen total que el paciente elimina en 24 horas. Si son 2550, porque en el laboratorio después tenemos que medirla, eso es importante, va a llegar esta botellita y nosotros vamos a tener que tener algún elemento para poder medir ese volumen. ¿Qué elemento podemos tener? Podemos tener probetas, podemos tener cualquier elemento, pero hay que medir el volumen. Eso es importante. Lo otro, si yo trabajo, ando con la botellita en la mochila, ¿qué dirías ahí en ese caso? Ando todo el día con la botella al lado. ¿Cómo se hace? ¿O qué Bueno, consejo podrías dar? Daniela o Leandro, esa es la situación. El Claro. paciente le está diciendo, sabe que yo tengo que ir a trabajar, trabajo todos los días. ¿Cómo lo hago? Voy con mi botella, no orino ahí. ¿Cuál es la respuesta que podrían darle? Quizás que la lleve contenida en una bolsa para evitar derrames, o que intente dejarlo en un lugar fresco. ¿Ya? ¿Y qué otra recomendación crees tú que sería bueno decirle a ese paciente? Porque imagínate, a lo mejor el paciente se tiene que desplazar en su trabajo, tiene que hacer terreno, tiene que hacer un Tengo montón de una cosas. reunión y estoy con la botellita al lado por si acaso, ¿no? No, no. ¿Qué le recomendarían ustedes en cuanto al día para hacerse este examen? ¿Qué recomendación creen ustedes para una persona que trabaja, que es activo laboralmente? Que fuera un día no laboral. Mm. Ya, pero ¿qué día entonces tendría que tomarse esta muestra considerando que es de 24 horas? El Eh, sábado, o sea, idealmente, Y, Sería, no sé, el domingo, y- empezar el el domingo, domingo en la mañana. terminar el lunes en la mañana. correcto, eso es lo que más lógico, claro, que- porque ahí el paciente dice, yo tengo el día domingo porque estoy en mi casa tranquilamente y no tengo que andar paseando porque igual es incómodo, no me imagino así que todo el mundo así feliz con la botellita juntando la orina para todos lados, aunque la lleven en una bolsita, y ya estás trayendo ahí. Encima cuando hay que tenerlo en un lugar fresco, ¿ya? Generalmente el baño es el lugar más fresco que tenemos en la casa, ¿ya?
Entonces, Claro. esas condiciones son muy importantes que tenemos que tenerlas en cuenta ahí para cómo darle las indicaciones, porque siempre van a aparecer, y ¿a quién le van a preguntar? Ay, hay que ir a preguntarle al tecnólogo qué indicación le Claro. podemos dar a este paciente o qué sugiere. Ustedes tienen que tener una respuesta para que podamos hacer, y al final es para nosotros que la muestra llegue en óptimas condiciones. Bien. Claro, también solo comentar que para el tema de las instrucciones de repente no hay que ser tan técnico en la manera de hablar, ¿ah? Porque nosotros nos entendemos, porque sabemos del tema, pero no toda la gente que llega a pedir instrucciones sabe de lo que es un metabolito o que tiene que metabolizarse de nitrato a nitrito. Entonces, en ese sentido, de repente hay que ser un poquito más, no sé, hablar de una manera un poco que se entienda mejor para a todo el mundo. ¿Sí? Solo como comentario, tenerlo en mente. Bien, avancemos a la siguiente porque el tiempo avance para poder hacer las preguntas. Pasemos a la otra. Bien, acá, no, en esa que tienen ahí, en esa tabla anterior, hay un parámetro con el cual yo no estoy de acuerdo en un valor de referencia. Ya, Sí, yo ¿qué igual. pasa con el urobilinógeno? ¿Puede estar negativo el urobilinógeno? No, es que el urobilinógeno está normalmente en orina. Entonces, ¿lo puedo colocar negativo? No. Ya. El urobilinógeno tiene 3 palabras que yo pudiera colocar ahí, para que quedemos todos de acuerdo ahí en eso, para que no tengamos problemas. Todo el urobilinógeno puede estar normal, aumentado o disminuido. ¿Ya? Como usted bien dijo, en la presentación se producía por estos urocromos, la urocromo, uroritrina, son compuestos que están normalmente, que se van a generar y van a dar ese color amarillento más bien característico. Cuando si estuviera negativo, nosotros tendríamos algo similar a un color transparente, agua, que en algún momento usted también Exacto. dijo que la orina era incolora. También ahí hay que tener cuidado. La orina incolora es más o menos, no es común. No, yo diría una orina sin color, no he visto nunca, jamás en mi vida, y he visto harta orina a lo largo de todos estos años, pero incoloro hay que tener cuidado con eso. Quizás pudiera ser amarillo pálida, pero no incolora. Ahora, considerando esta tabla que tiene usted acá, les voy a preguntar, Daniela, ¿la glucosa filtra? Porque está negativa según lo que tiene usted de valor considerando la ultrafiltración. ¿La glucosa filtra? La glucosa filtra, pero es reabsorbida en normalidad en un 100% a nivel del túbulo proximal. Esa absorción en un 100% en el túbulo proximal, ya, porque se reabsorbe por algunos transportadores, ¿o no? Sí, ¿Ya? ¿Cuáles son esos? SGLT creo que era, que está asociado al sodio también. Ya, son transportadores de sodio-glucosa, así se llaman. ¿Ya? Están Claro. los SGLT2 y los SGLT1. Sí, esos son efectivamente quienes reabsorben, tienen distinta capacidad y distinta afinidad, ¿ya? Para que los revisen, los SGLT1, SGLT2. El SGLT1 no es exclusivo del riñón, también está a nivel intestinal, ¿ya? Para que lo recuerden. Entonces, la glucosa filtra en un 100% y se reabsorbe ya en un 100%, pero ¿hay una limitante de los niveles de glucosa en orina, en sangre para su reabsorción? Sí, si la glicemia es superior a los 180, Uh-huh. los transportadores se saturan. Y ahí es cuando la glucosa empieza a aparecer en la orina. Ya, eso es súper importante. Tenemos una limitante que es el umbral renal, donde se habla que niveles de glucosa, que cercanos 180 hasta 200 en algunos casos, pero 180 es el promedio, no está hablando de que hasta ahí. Una glicemia normal, ¿hasta cuánto es? Que uno lo puede relacionar con esto, porque yo hablo de glicemia de 180, ¿eso es elevado o es normal una glicemia de 180 en un paciente, o cualquier persona como nosotros? Ligado. Elevado, ya. ¿Y cuánto es lo normal? ¿Usted recuerda los valores normales? Solamente si recuerda algún valor de 140 o no. 140, o no le entiendo, me dijo Sí, 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 140, 140 140. son inferior a 140 Eh, miligramos por decilitro. ya. Daniela, ¿usted recuerda los valores de glicemia No me normales? acuerdo del inferior, pero me acuerdo de la idea era 150. Ya. Y de los compañeros, ¿Alguno alguien de sus que... compañeros, alguno que recuerde un valor de glicemia normal? ¿Valores de glicemia? ¿Cuánto decimos la glucosa?
Lo pueden escribir en el chat, pueden abrir el audio. Si es que están ahí los ¿Sangre compañeros. café o en orina? En sangre, glicemia. Entre 70 y 100 por lo general. Ya, ese es el valor, que no se nos olvide esos valores de 140 o cualquier valor de 130, no. La glicemia normal de cualquiera de nosotros en ayuno está entre 70 y 100, no más que eso, de 70 miligramos por decilitro a 100 miligramos por decilitro. Por lo tanto, una glucosa, una glicemia de 180 ya es elevadísima, ya es elevada, ¿ya? Entonces, ese es el umbral renal. Por eso los pacientes diabéticos que tienen valores incluso más elevados que eso, comienzan a eliminar glucosa en la. Los otros elementos que están ahí tienen ciertas características, tienen algunas condiciones hepáticas, en el caso de la bilirrubina. Los cuerpos cetónicos, como explicó su compañero, hablan del metabolismo de los ácidos grasos y que se van a encontrar en algún momento, también se asocia a lo que pasa con los diabéticos, pero normalmente no lo vamos a encontrar positivo. Sí, en algunas alteraciones, ya sea del metabolismo de la glucosa, pudiera ocuparse estos cuerpos cetónicos y medirse, como dijeron ustedes, el acetoacetato o la acetona, aunque la acetona tiene otra característica, es mucho más volátil, no aparece. Los nitritos deberían estar negativos, hemoglobina, y ahí tiene la densidad de 21.015 a 0.25, pH 4.8 a 7.4 pueden encontrar de 5.8 también. Así que eso quería. Vamos a ir avanzando porque quiero lo del sedimento, eso ya lo vimos el otro día y los valores que vimos en la clase son los que vamos a continuar con ellos. Pase a la siguiente. Quiero que me digan acá, el examen de orina, Leandro, ¿de qué está formado? ¿De qué partes está formado? Si usted pudiera decir las partes que tiene un examen de orina completa. Tiene tres tipos de análisis. ¿Ya? Una macroscópica y una microscópica. Y dentro de la macroscópica... No. El análisis de orina completa que usted recibe un informe, usted tiene que hacer, más que decirlo, una macroscópica. ¿Cuáles son los, si tú lo pudiéramos, análisis tanto, análisis del otro, más que decir macroscópica o microscópica? ¿Cuál es el primer análisis que se hace? Ya, un análisis físico, después ¿qué otro? Primero sí, el químico. Ya. Y el de sedimento. Y el de sedimento. Ya, esas son las tres partes, para que nunca se nos olvide cuáles son las partes que está formado el examen. Tenemos que hacer un análisis físico que pudiera en algunos lugares aparecer como análisis físico-químico, y por último el de sedimento. El de sedimento, eso ya lo vimos en la clase que tuvimos el viernes y después hicimos taller, solamente nos interesa entender la primera parte. Entonces, en el análisis físico, ¿qué vamos a evaluar? El color, el olor de la orina. ¿Qué más? El aspecto. Ya. Color, aspecto, ¿no? Y las otras características que son medibles es el pH y la densidad, pero eso pueden pasar dentro del químico. Del químico. Sí. Por eso se hace junto, el análisis se llama físico-químico. Ahora, usted tiene ahí el aspecto, ¿ya? Queremos, lo normal, usted dice, la orina tiene un aspecto transparente, ¿ya? No hay un color transparente, que en algún momento lo llamó por ahí color transparente, ¿cierto? No, claro. No puede ser, no. El color está dentro de la gama de la coloración, que no confundan aspecto con color, eso es lo que quiero decir. Hay orinas, las orinas, aquí usted tiene esta orina turbia que colocó acá, y habla de una infección, supongo que es una infección urinaria, ¿ya? La proteinuria, ahí yo no sé si es suficiente, tantas proteínas que puede eliminar el paciente como para poner turbia la orina, y eso lo dudaría yo, como que me llama la atención. Lo que tiene ahí, porque turbia, infección. ¿Y por qué la infección produce turbidez, Leandro? Por la cantidad de leucocitos presente en la orina. Entonces aquí la turbidez no es causada por la infección, porque podría yo tener una infección por bacterias
que no hacen piuria inmediatamente. O sea, aquí la infección, lo que usted ve, la turbidez es causada por los leucocituria. Eso sería lo correcto que pudiéramos decir, ¿cierto? ¿Eso es lo que quería decir usted? Sí. Claro, leucocituria. Entonces, porque usted tiene infección, lipiduria, ya sería los lípidos que pudieran aparecer en estados ya avanzados de disfunción o en alteraciones renal, en una glomerulonefritis, donde se pudiera alterar y pudieran filtrar los lípidos. ¿Ya? Los cristales, ¿qué significa eso de los cristales? ¿Por qué están ahí los cristales? ¿Por qué los cristales dan turbidez? Daniela. Daniela. Mm. Con los cristales se refiere a los No sé, ustedes lo elementos tienen, que se buscan en el ustedes lo tienen sedimento. escrito ahí, ¿por qué? Pero aquí no Claro. está haciendo sedimento, usted está viendo la orina cuando recién llegó del paciente y usted la vio turbia y dice que una de por qué venga turbia son los cristales. Ya, acá lo más importante, hay cristales, como en el caso de lo que vimos en la clase del ácido úrico y el urato amorfo, que cuando baja la temperatura o cuando la orina está muy concentrada tienden a precipitar en la orina sin la necesidad de centrifugarlo, que es generar el sedimento. A eso se refiere. ¿Ya? Los cristales de fosfato, amorfo también, o cristales de fosfato también le entregan cierta turbidez a la orina y eso va a depender, como decíamos en la clase, depende del pH y depende de la temperatura, la baja de la temperatura muchas veces, porque cuando una muestra dice, usted misma la colocó y lo vimos el otro día, cuando no se procesa inmediatamente, guárdela en orina, pero después atempérela. Pero muchas veces ya el cambio se produce, y más que atemperarla, a veces hay que subirle la temperatura para deshacer esos cristales, pero va por ese lado. Ahora aquí en el análisis de los colores, denme ejemplo de una orina ámbar, una orina roja, una orina marrón, y la última está verde, ¿cierto? Que dice orina Sí. aislada, sí, que no le alcanzaron a escribir el color, ahí abajo el color. ¿Cuándo yo tengo una orina ámbar? Porque no veo el ejemplo aquí. Igual que lo que está abajo de una orina negra, supongo. No, pero con el esquema que tienen ahí, ¿no? Yo creo con el monito que tienen ahí. Un ejemplo de orina ámbar. Orina roja, orina marrón. Claro. Y orina verde. Y orina color negra, maqui, no sé qué color puede ser ahí. La orina roja es por la presencia de eritrocitos. ¿Solamente? ¿Solo los eritrocitos dan color rojo? También puede ser por algunos alimentos, la coloración de algunos alimentos. ¿Como cuál? ¿La beterraga o no? La beterraga. Correcto. Ahí ya tienen un ejemplo que hay que tener en cuenta, que hay alimentos que pueden generar cambio del color y más de alguno lo ha visto, que la orina de repente uno se asusta, orina con sangre, no, me acuerdo, con mi betarraga, ¿ya? Acá tenemos hematía, en la presencia de hematía es claro que o esta hematuria nos va a llegar a estos colores rojos. ¿Un color marrón? ¿Qué pudiera ser? ¿Bilirrubina o no? Sí, la bilirrubina. O no, nos vamos a sacar esa muletilla, Leandro, o no, ¿están seguros? ¿O es pregunta o es ya? Como derivados de la bilirrubina, ¿ya? Van a causar, incluso es más, de repente hay unas café oscuras que también se producen en estas situaciones. ¿Orina verde? Porque ahí hay una orina aislada que llegó verde al laboratorio. También puede ser por algunos alimentos. Muy raro, generalmente más por contaminación por pseudomonas aparecen ahí Sí, de esta coloración verde. ¿Ya? Y ámbar, una color ambarino o ámbar. Que esta puede ser también por una deshidratación
Y que está muy y por concentrado deshidratación, la ya, nitro. por concentración, una orina más concentrada, ¿ya? Una orina generalmente de toda la noche tiene una coloración más bien ámbar, ¿bien? Así que, bueno, ahí está la explicación, donde os voy a preguntar, esto ya lo tienen escrito ahí, de la densidad, ¿ya? Hay otros elementos que tenemos con los cuales medir densidad, que los vimos en algunos módulos, parece que se los mostré, no sé si en preclínico o en bases por ahí para medir densidad. Bien, ¿tienen la tablita ahí? Avancen un poquitito a la tablita que tienen después. Claro, ahí están los colores. Entonces, esa color incolora es muy, muy raro. Podré tener una orina color amarillo pálida, pero incolora, que alguien me diga, oh, yo oriné una orina igual Como agua. como agua, es muy raro, ¿cierto? Porque por muy diluida que esté la orina, igual presenta ciertas cantidades de urobilinógenos, los urocromos presentes en esta. Pero siempre vamos a tener un color. Bueno, ahí tienen amarillo oscura, ámbar, naranja, dice ahí, con bilirrubina, con una espuma amarilla. Eso es muy importante, que se agitan los resultados positivos. La espuma, uno agita la orina en círculo y arriba se ve esta espumita amarilla. Bien, y ahí están los otros casos que ustedes hablaban, rosada o roja, con los eritrocitos, ahí es importante, y café en enfermedades hepáticas, positivo para bilirrubina, eso también está de la tabla, pero importante que recordemos cada uno de estos colores que tienen ahí. Bien, pase a la siguiente. No es menor el tema de los colores, ¿ah? O sea, de repente, bueno, entre amarillo claro, amarillo oscuro, amarillo, la tonalidad de repente para algunos, especialmente los hombres, es difícil de distinguir. Eso yo creo que con el tiempo, la experiencia va dando más indicios, ¿ya? Porque de repente es fácil leer, ¿no? Un amarillo, verde, amarillo, café, son cosas que de repente uno con el tiempo los va aprendiendo a identificar. Sí, claro, y de los aspectos, lo que tenemos que recordar, que lo que tenían antes, es que la orina es transparente o límpida, son esas dos palabras las que pueden utilizar. Y después de la turbidez, podemos tener orinas que son muy turbias, ligeramente turbia o turbia nomás. Va a depender de la clasificación, como las veamos. Y lo otro, que de repente hay orinas opacas, que no lo vi ahí en la clasificación, hay una opacidad que generalmente está dada por la presencia de eritrocitos que están intactos. Cuando están hemolizados, se ve transparente la orina, eso es súper importante, pero cuando están intactos, se ve más bien opaca, un color rosa, pero opaca la orina. Es como estos vasos pavonados que uno que de repente los ve así, que están como, que son característicos, cuando uno coloca en el freezer una copa o un vaso y después lo saca, esa es la sensación que da de opacidad. No es turbidez, sino que se ve opaco, ¿no? Pase a la siguiente. Antes que pasemos a eso, les iba a preguntar, respecto al olor, porque también hablaron que en el análisis físico estaba el olor. ¿Cuál es el olor normal y qué olores podríamos tener alterados en una orina? Para que lo recordemos. Daniela. Un olor alterado es cítrico. Primero el normal, el olor normal de la orina. Si bien no se informa, pero para nosotros va a ser importante al momento de hacer, porque nos orienta, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el olor normal de la orina? No me acuerdo el nombre que dijo mi compañero al inicio. Es sui generis. Ya, sui generis, que significa indeterminado, ¿ya? Un propio de, claro, porque claro, uno entiende que el olor de la orina huele a orina, la orina no huele a otra cosa que no sea orina, y uno la reconoce, aquí hay olor a orina, ¿ya? Eso es súper importante. Y ya, ese olor sui generis o indeterminado, ¿qué otros aromas podemos tener de la orina? No, por lo menos un ejemplo. El olor a fruta seca o acetona. Ya, olor frutoso, olor frutal o olor dulzón. De repente dice, uy, esta orina huele como dulce. Y eso ya es raro, porque la orina sabemos que no huele dulce. ¿Y qué otro aroma podemos tener? Amoníaco, infecciones. Ya, infecciones. Sí. ¿Acuerdan que yo les decía el día que hicimos el taller que es característico cuando tenemos estas infecciones urinarias, este olor amoniacal, donde vamos a tener aquí la descomposición de la urea? Recordar que en la orina tenemos grandes cantidades de urea, así que es importante que consideremos eso. Bien. Ese es completamente identificable, yo creo que es como lo Sí, único
Fácil Sí, de reconocer, digamos. exacto, muy fácil de reconocer, no hay ningún problema cuando la harina tiene ese aroma. Bien, pasemos a la siguiente. Aquí muy bien, me gustó como describieron esto de las tiras, que son las tiras, que es estas almohadillas que vienen. El otro nombre para que recuerden, y esto es química seca. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, Porque en sí. esas almohadillas que ahí nos presentó Daniela, están contenidos todos los reactivos que se requieren para hacer el reconocimiento del analito que andamos buscando, y el líquido lo aporta el mismo fluido que nosotros vamos a analizar. Y también recibe el nombre de química seca. Por lo tanto, ahí cuando explicaba que hay que sumergir, la foto no es la más óptima, porque para sumergir la tira, una de las condiciones es que la tira se sumerja por completo y de una sola vez. Y en el vasito que tenemos ahí en la imagen, como que hay que inclinarlo y hay que hacer así como casi peripecia para que no se nos caiga la orina por entre las manos, para poder sumergir de una sola vez, ¿no? Pero está bien, nosotros lo utilizamos generalmente en un tubo de ensayo donde ocupamos menos orina, sumergimos de una vez y la tira queda completa, pero está bien, ¿no? Está bastante bien esto. Pasemos a la siguiente. Bien, aquí está la explicación. Ustedes tomaron el distribuidor Binerlab, que es dentro de las empresas que tenemos disponibles donde aparecen los kits. Está cada una de las explicaciones. Me pareció bastante bien aquí, que cada uno que si se fijan aquí lo que le estaba diciendo, en esa almohadilla están contenidos todos esos reactivos y como dijo Daniela, no hay que sumergir tanto rato, sino por arrastre se nos van a salir todos los reactivos, ¿ya? Y pasan y contaminan de una almohadilla a otra, entonces siempre se colocan de lado, de canto a destilar y sumergir la cantidad suficiente que tenemos. Quiero que avancemos un poquitito, ahí está bien, me parece muy bien lo que colocaron ahí. Lo que quiero de los interferentes. ¿Por qué el ácido ascórbico es un interferente? ¿De quién es interferente? ¿Los antibióticos de quién es interferente? ¿Los detergentes y la luz solar directa? Ese fue el único, creo que explicó Leandro, donde dijo que la luz solar directo iba a afectar tanto a la bilirrubina como al urobilinógeno, lo podía afectar por sus características espectrales que tienen. Pero los otros, Daniela, si pudiéramos El explicar ácido algunos. ascórbico, ¿Sí? que es la vitamina C, es un antioxidante, por lo tanto interfiere en el de la glucosa. Ya, muéstralo antes un poquitito, muéstralo de la glucosa. Ya, En ahí. este caso, la glucosa oxidasa genera la oxidación de la glucosa a ácido glucónico. Ya, y como si tenemos vitamina C, ¿qué va a pasar con esa oxidación? No va a ocurrir. Ya, porque es un antioxidante. Bien, entonces eso es muy importante porque cada vez que veamos un interferente tenemos que ver dónde pudiera interferir. ¿En alguna otra reacción pudiera interferir? ¿De las que tienen acá? En la del pH, si mal no recuerdo. No, la del pH no, porque la del pH estas son reacciones que el indicador va a tomar cómo esté esta concentración de hidrogeniones, y no debería interferir con la oxidación, ¿no? Bien, en esta misma diapositiva, Leandro, la reacción de nitritos, si me dan nitritos positivos, siempre va a ser indicativo de una infección urinaria. Mira, avanza por favor y da rosado. ¿Ya? Quiero que vayan a donde tienen la tira, donde tienen la foto, este fotograma que está ahí, me gusta ese. Entonces busquemos los nitritos. ¿Dónde están los nitritos? Ahí están los nitritos, ahí están. Dice, nitrito, acá nos fijamos en la primera columna para que sus compañeros la vean, la primera columna, ahí esas son las características de dónde partimos en la tira. Entonces, dice que los nitritos para una paciente normal que está negativo debería ser blanquecino, pero incluso lo le dijeron ustedes, cualquier indicio de cambio a rosado nos indica reacción positiva. Los nitritos, ¿de qué nos están hablando, Leandro? Cuando hay nitritos positivos. De que hay bacterias gram negativas, ¿no? ¿Cómo? ¿O no? ¿No vamos a sacar el Ah, o no? No, porque hay bacterias gram negativo. Ya. O sea, ¿es específico para bacterias gram negativo? sí, creo. ¿Creen? ¿O Sí, sí, sí o sí. no? Específico para gram negativo. Ya. Entonces, acá lo que tenemos que recordar es que
las bacterias gram negativas son las que tienen esta nitrato reductasa. Eso es lo más importante, que es la actividad enzimática. Y ahí, ¿qué ejemplos podemos tener para de gram negativo? Si bien el tema lo van a ver más adelante cuando estén en microbiología, pero alguna clásica gram negativa. Daniela o Leandro. ¿Cuál es la infección de las bacterias que ustedes más conocen? Cualquiera de los compañeros que pudiera aportar acá, si hay alguien que pudiera aportar, bienvenido es. Yo sé que no es un tema directo acá, pero sí es importante que lo demos como ejemplo. ¿Bacteria gram negativa? Lo pueden escribir en el chat los compañeros. ¿La Neisseria gonorrhoeae o no? Uy, pero esa no fuimos ahí para tener una infección por Neisseria urinaria, es muy rara, ¿no? Y gonorrea. Después está el caso clínico. ¿Los Claro. bacilos? Ya, ¿qué bacilo? Porque hay bacilos gram positivo y gram negativo. ¿El Haemophilus influenzae? Sí, pero la No, algo más influenza es común. muy raro que... Ya, gracias Valentina Palma, nos colocó Claro. ahí. La Escherichia coli, la infección por Escherichia coli es la más clásica. La Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus, esas son bacterias que son gram negativas. Entonces, pudiera dársenos el caso que nosotros, imaginen, tenemos leucocitos, miremos la misma tira. Si me ayudas, Daniela, por favor, para dar un ejemplo. Tenemos la tira donde están los leucocitos y los leucocitos nos dan positivo, aquí donde dice 500 células, el que está más color lila o color, sí, el más el oscuro, los leucocito. leucocitos. Sí, leucocitos. Arriba, claro. Los leucocitos, ustedes ven la tira, les da positivo. Los nitritos nos da negativo. ¿Ya? Y ahí ustedes dirían, uy, que es raro, no está concordante, o qué podríamos, ¿cuál podría ser la respuesta, Daniela? Si tenemos que- muchos leucocitos, ¿ya? Dígame. Como dijo usted, solo la gram negativa tiene la enzima que ¿Ya? pasa de nitrato a nitrito, por lo tanto puede estar la presencia de una bacteria que no hace esta reducción. Ujú. Y por eso se debe confirmar con el sedimento urinario Ujú. la presencia de leucocitos. Correcto. Ya, eso es súper importante lo que está diciendo su compañera, porque nosotros podríamos encontrar, recuerden que tenemos que, cuando nosotros validamos el examen, todo tiene que tener una lógica, tiene que estar concordante. En cambio, ahí uno diría, ¡uy, qué raro! Pero tenemos que recordar, no siempre el que estén los nitritos positivos nos indican infección, a veces solamente los leucocitos pudieran estar, porque ya dijimos, son las bacterias gram negativas, las gram positivas no nos van a dar reacción positiva. Y nosotros no podemos reconocerlas solamente con el análisis de la tira, ni con el sedimento. En el sedimento, como dice su compañera, lo que sí es confirmamos, hay leucocitos y hay bacterias. Y lo más probable es que no sean gram negativos. Y así es como tenemos que interpretar toda esta tira y estos resultados que aparecen acá. Profesor, no sé si usted quiere preguntar algo de acá. No, en realidad se tocaron más o menos los temas importantes y relevantes, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Sí, bien. Aquí colocó el análisis automatizado, que me parece bastante bien, porque los equipos, si bien lo podemos hacer, la tira, como ustedes mostraron ahí, la podemos mirar en forma visual, ¿ya? Compararlo con esa, igual como lo tenían en la figurita, o hacerlo con equipos semiautomáticos o totalmente automatizados. Vamos a encontrar de todo, tanto en los laboratorios como en el mercado, a medida que sea la necesidad del laboratorio o la necesidad para qué va a utilizarse esta tira. Pasa a la siguiente. Bien, acá quiero que nos detengamos un poco porque quedó como junto el examen de la microalbumina.